Filtro pasabajo contra frecuencias altas para la fuente conmutada. Tenemos aquí un sencillo y práctico diagrama en el cual se representa lo que es un filtro contra la resonancia en las fuentes conmutadas. Esto va a servir por si en algún momento tú te preguntas para qué sirven estas bobinas que tenemos en una fuente cualquiera de estas que sean conmutadas. En el caso de esta pues tiene dos en paralelo, en algunas pues trae una, pero en su mayoría cuando estas fuentes entregan un voltaje bastante alto y manejan una oscilación de frecuencias grandes, vamos a poder encontrarnos dos bobinas de estas después de un filtro y el fusible que controla la entrada de alterna. ¿Para qué sirve esto? Las fuentes conmutadas tienen la particularidad, a comparación de una fuente lineal, que a través de estos MOSFET generan oscilaciones con resonancias o ruidos altos, ¿ok? Cuando eso sucede, pues en la etapa de oscilación, el voltaje que tenemos aquí tiene ciertos picos que pues alteran lo que sería, ¿verdad? La alterna generada en el caso después del MOSFET. Pero esa resonancia también pues puede ser retornada a lo que sería la entrada de alterna. Para este caso pues se coloca este tipo de filtros para evitar que la resonancia retorne a lo que sería la alterna y esta pues pueda, ¿verdad? Generar algún tipo de mal funcionamiento en otros equipos electrónicos. Es por ello que vamos a poder ver ese tipo de circuitos en la mayoría de fuentes. Los componentes que lo conforman son una bobina para el caso de una fuente sencilla, un capacitor cerámico de estos así, no polarizados, estos no tienen polaridad. Y pues también vamos a ver ahí, ¿verdad? En el caso, pues algunos capacitores, en el caso de esta solamente tiene dos, pero esta pues porque tiene salidas de frecuencias altas. Para algunos casos, como les mencionaba, solo podemos encontrarnos con uno y van a ser estos componentes los encargados de eliminar esos ruidos. Es por ello que, como les decía, en muchas fuentes van a estar presentes. Pero si nosotros hacemos un esquema más práctico, ilustrativo para poder entender cómo van conectadas, pues lo vamos a encontrar de esta manera. Como les decía, para algunos casos solo podemos encontrar una de estas más un capacitor. Pero en este caso les he dibujado dos porque hemos tomado como referencia esta fuente que es de un equipo de sonido. Así que veamos, tenemos una bobina, la que permite el paso de la línea y la otra que permite el paso del neutro. Esto va conectado después del varistor. Por aquí tenemos el varistor, el fusible. Luego pues tenemos la primera bobina conectada con un capacitor no polarizado. Podemos ver la siguiente bobina. Después de esta pues se conecta el termistor, que es una de las protecciones después de lo que sería el fusible y el varistor en las fuentes. Si se preguntan el termistor qué función cumple, pues en este caso, ¿verdad? Cuando hay un cortocircuito o un exceso de consumo en la etapa de rectificación o también en la etapa de switcheo por los MOSFET que elevan el voltaje, esto pues tiende a bajar su resistencia a un punto cero en el cual le demanda más corriente al fusible y cuando este se supera pues la corriente que maneja, inmediatamente este se rompe. Una vez que eso sucede, queda inhabilitado el paso de línea para lo que sería el circuito. Y una vez que tenemos interrumpido este paso, pues automáticamente el daño trata de ser, ¿verdad?, menor hasta el punto en el que haya tenido, ¿verdad?, la ruptura del fusible. Puede ser que un
transistor de potencia MOSFET se haya puesto en cortocircuito y eso pues haya permitido que se dañe el fusible, pero el daño va a llegar hasta ahí. ¿Qué pasaría si aquí en lugar del fusible tuviéramos un puente? Si eso pasara, pues que tuviéramos aquí un jumper de unos cuantos amperios más, la fuente entraría en cortocircuito muchos de sus componentes, llegando a explotar pues también algunos otros transistores, ¿verdad? O también dañando lo que sería la etapa de señal digital para controlar inclusive la compuerta del MOSFET, generando un daño pues que en algunos casos pudieran volverse más irreparables. Pero tomando en cuenta con todas estas protecciones que la fuente tiene, pues vamos a ver reducido ese daño en un 20%, porque cuando sucede también algún caso de estos, aparte que el MOSFET se daña, nos rompe el fusible y probablemente recalienten algunas resistencias u otros componentes asociados a la etapa donde fue el problema del cortocircuito. Cuando nos referimos a los MOSFET, pues estamos hablando a estos componentes que podemos ver aquí. Estos van conectados, ¿verdad? En uno de sus conectores a lo que es negativo, para ser más específico, pin 3, que sería la fuente. Pin 2, que sería el drenador, sería la salida por donde el voltaje alterno alimenta una bobina o puede ser el mismo transformador que genera lo que es el campo magnético para la alimentación. Entonces, cuando tenemos un daño en uno de estos componentes que se ponga en cortocircuito, es decir que el voltaje negativo proveniente del capacitor primario, pues inmediatamente hace contacto con el voltaje positivo siempre del capacitor. Podrán imaginarse pues un choque, ¿verdad?, de ambos puntos de conexiones, los cuales pues van conectados con el transformador chopper que tenemos aquí. Esa bobina, al estar en cortocircuito, uno de estos MOSFET, es como que estuviéramos uniendo este conector positivo con el negativo y ahí pues se genera un exceso de consumo, el cual nuestro fusible no es capaz de seguir manteniendo, ¿verdad? Aparte que en un cortocircuito, pues más componentes asociados, si fuera el caso de que el voltaje atraviesa una resistencia de bajo valor, también pues esta se vería en condiciones de dañarse. Así que amigos, espero que de alguna forma se comprenda qué es el filtro pasabajo de frecuencias en una fuente conmutada. Como ya les decía, pues pueden encontrarlo más sencillo o aún más compleja que esta. Pero pues el funcionamiento o el esquema en cualquier diagrama que se descargue para darle mantenimiento a una de estas fuentes, lo vamos a ver reflejado de esta manera, ¿ok? No vamos a encontrar pues algo diferente a esto, debido a que la mayoría de fuentes traen esta etapa. Espero que de alguna manera pues me haya podido dar a entender con este circuito, y si queda alguna duda pues igual, ¿verdad?, la pueden hacer ver en los comentarios, ya que en otros videos por ahí pues que teníamos en el canal no había mencionado yo el funcionamiento de estos capacitores que tenemos aquí y había tenido ahí algunas preguntas sobre ese tema. Espero que los amigos que vieron ese video y les quedó la duda sobre estos capacitores, pues ahora, ¿verdad?, se haya podido aclarar un poco de por qué estos componentes están en esta etapa. No olvides dejar un buen like si te ha gustado el video, suscríbete si no te has suscrito y nos vemos en un próximo video.